Hola, buen día. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El día de hoy el tema que está destinado es urticaria autoinmune. El doctor Miguel Ángel Otero Vergara, de Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Buenos días, soy el doctor Miguel Ángel Otero Vergara, residente del segundo año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y el día de hoy vamos a ver el tema de urticaria autoinmune. El objetivo de esta plática es correlacionar la inmunofisiopatogenia de la urticaria crónica secundaria a enfermedad tiroidea autoinmune con el abordaje y el tratamiento que estamos proponiendo de acuerdo a la experiencia del servicio. Para llegar a este objetivo se ha dividido la plática en el siguiente contenido. Primero, definiciones, aspectos históricos, epidemiología, fisiopatología, contrastar lo que dicen las guías de práctica clínica con la experiencia del servicio para terminar con conclusiones. Bueno, vamos a empezar. Tenemos como definición que, de acuerdo a la Guía Mexicana de Urticaria, la urticaria es una enfermedad en la que el paciente manifiesta ronchas o abones, o sea, ronchas de gran tamaño, angioedema o ambos. Contrastándola con lo que dice la guía de la Sociedad Británica de Inmunología Clínica y Alergia, dice que la urticaria son lesiones caracterizadas por elevaciones eritematosas, o sea, ronchas, que son erráticas, intensamente pruriginosas y blanquean con la presión porque contienen en su interior vasos sanguíneos dilatados con edema. Las lesiones son fugaces, duran menos de 24 horas, presentan edema central rodeado de eritema, se localizan en dermis superficial y como característica, el síntoma característico es el prurito y o sensación urente. Por otro lado, el angioedema se refiere a una hinchazón dolorosa, quemante, que no produce fobia, que se presenta principalmente en cara, lengua, extremidades o genitales. Presenta una distribución simétrica, se caracteriza por fenómenos de vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular, y las lesiones se encuentran localizadas en dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Vamos a pasar a los antecedentes históricos. La urticaria crónica secundaria a enfermedad tiroidea autoinmune se conoce desde 1983. En el 86 se reporta un artículo con la prueba de suero autólogo, la cual es positiva en 7 de 12 pacientes con urticaria crónica. En el 88 se descubre una IgG anti-IgE en pacientes con urticaria crónica, esto por el método de ELISA. En el 91 se descubre esta proteína HRA, que es una proteína liberadora de histamina, en el suero de pacientes con urticaria crónica, la cual va a tener propiedades anti-IgE. En el 93 se descubren anticuerpos de tipo IgG en contra del receptor de alta afinidad en pacientes con urticaria crónica. Entonces, bueno, a grandes rasgos podemos dividir parte de las urticarias crónicas en espontáneas, inducibles y autoinmunes. La urticaria espontánea se desencadena por estrés, por infecciones, por fármacos, principalmente AINES. La urticaria inducible, pues bueno, puede ser desencadenada por contacto con agua, ejercicio, emociones, nadar en agua fría, viento frío, sentarse, acostarse, el uso de ropa ajustada, traumatismos menores, ejercicio físico, baños calientes, sol o incluso el uso de herramientas vibratorias. La urticaria autoinmune no tiene aparentemente un desencadenante conocido. Ahora, respecto a la epidemiología, tenemos una prevalencia mundial del 0.3 al 11.3%. Sabemos que el 20% de la población general va a presentar un episodio de urticaria aguda en su vida, y la prevalencia de urticaria crónica anual se reporta del 1.8%, y esta es más frecuente en mujeres de entre 35 y 60 años. La urticaria, junto con el angioedema, va a estar presente en el 50% de los casos, únicamente urticaria en el 40% de los casos y únicamente angioedema en el 10% de los casos. El síntoma clínico más característico de la urticaria sabemos que es el prurito. El prurito se desencadena por varias vías. Tenemos que los queratinocitos van a secretar tromboxano A2, leucotrieno B4 y beta-endorfina, entre otras, las cuales también van a ser secretadas por las células cebadas: histamina, leucotrieno B4, prostaglandina D, interleucina 2. Los linfocitos T van a secretar interleucina 31. Los eosinófilos van a secretar factor de crecimiento nervioso, y los nervios aferentes, sustancia P,
y péptido intestinal vasoactivo, entre otros. Esto es lo que causa el prurito. El prurito también va a estar dado por una interacción entre el sistema inmune y el sistema nervioso. La célula cebada, al degranularse y liberar histamina, proteasas y leucotrienos, va a activar las fibras eferentes, los cuales van a mandar el estímulo hacia el sistema nervioso central, y las fibras aferentes van a liberar endotelina 1, sustancia P y factor de crecimiento nervioso, los cuales van a perpetuar la activación de las células cebadas, consiguiendo de esta forma un círculo vicioso. Sabemos que las células cebadas tienen dos mecanismos principales de activación, los dos grandes mecanismos, activación inmunológica y la activación no inmunológica. La activación inmunológica pues, se va a dar por receptores de IgE, de IgG, de complejos inmunes circulantes, por una cooperación entre la célula cebada y el linfocito T, mediada por el receptor de células T y el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero nunca hay que olvidarnos de la activación no inmunológica, la cual puede estar dada por infecciones, por la C5A, que es la anafiltoxina, neuropéptidos que se secretan en situaciones de estrés o esfuerzos, opiáceos, alimentos o medicamentos histaminoliberadores y proteínas de la cascada de coagulación como la trombina y el factor 7 activado. Todo esto nos da consecuencias de la activación de las células cebadas, las cuales podemos dividir en tres momentos. Primero, la liberación inmediata, que es la degranulación de mediadores preformados de la célula cebada como histamina, factor de necrosis tumoral alfa, proteasas y heparina. A las 3 a 6 horas, ya que se echa a andar el metabolismo del ácido araquidónico, la célula cebada va a liberar mediadores lipídicos de la inflamación como prostaglandinas y leucotrienos. Después de las 6 horas, la célula cebada va a producir citocinas, quimiosinas, que van a terminar el reclutamiento e infiltrado inflamatorio. La activación inmunológica se da por distintas vías. La activación inmediata, la degranulación, la fase temprana, se da por vías que involucran las concentraciones de calcio intracelular, mientras que la activación de la fase tardía y la fase intermedia se dan por RAS, por RK y PLA2, la fase intermedia, y la fase tardía por medio de la interacción de la proteína SIC con factores de transcripción. Entonces, sabemos que la célula cebada es la célula clave de la urticaria y la célula cebada tiene mediadores preformados como histamina, triptasa, mediadores de síntesis de novo como el factor activador de plaquetas, leucotrienos y prostaglandinas, estos tres mediadores lipídicos de la inflamación, citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y neuropéptidos como la sustancia P. Todo esto nos va a dar los síntomas clínicos: prurito, vasodilatación, edema, activación del complemento, quimiotaxis, dolor, fiebre, activación de las metaloproteasas de la matriz celular, vacuolización de los fibroblastos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué mecanismos corresponde la urticaria autoinmune? La urticaria autoinmune corresponde a IgE puenteadas por IgG contra la IgE o IgE puenteadas por IgG que se van en contra del receptor de alta afinidad en general. Ahora, pasando a la enfermedad autoinmune. Sabemos que todas las enfermedades autoinmunes se van a dar porque en un individuo genéticamente predispuesto se va a alterar la tolerancia central. Ese es el primer paso. Nos va a dar como resultado linfocitos T y B autorreactivos, las cuales, pues bueno, van a ser presentados con autoantígenos, que en presencia de una tolerancia periférica alterada dada por hormonas, neuropéptidos, productos del metabolismo, infecciones, microRNAs o una inmunodeficiencia subyacente, van a dar como resultado una proliferación homeostática en presencia de un microambiente con citocinas proinflamatorias y células presentadoras de antígeno no tolerogénicas que van a presentarles material apoptóico para que se activen estos linfocitos T y B autorreactivos. En este microambiente, en el cual hay interleucina 2, hay interleucina 12, hay una disminución del TGF-beta y de la interleucina 10. Esto último dado por una regulación defectuosa, tanto dependiente de células T como dependiente de células B reguladoras, nos va a dar como resultado la producción desmedida de autoanticuerpos, lo cual va a desencadenar en una enfermedad autoinmune. ¿Esto por qué? De acuerdo al modelo de la alarma,
presentado por Polly Matzinger en el 2002, se establece que no solamente se necesita una estimulación junto con una señal de coestimulación por un linfocito T, sino que también se necesita una señal de alarma de células estresadas, de tejido. Esto puede ser linfopoyetina estromaltímica, esto puede ser DNA, esto puede ser ácido úrico. Esto la toma la célula presentadora de antígeno y va a haber una coestimulación para que se monte una respuesta inmune. Entonces, en pacientes, individuos susceptibles con factores genéticos como género, raza, genes de inmunidad alterado y genes de respuesta inmune alterada, tenemos que la respuesta inmune innata, que normalmente es autolimitada e inespecífica y nos lleva a la inflamación, conjunto con la exposición a factores ambientales como el tabaquismo, radiación ultravioleta y agentes infecciosos, pues bueno, va a haber un defecto y se va a reclutar una respuesta inmune adquirida que va a tener una pérdida de tolerancia inmunológica, porque la regulación inmunológica dada por linfocitos T reguladores, B reguladores y mecanismos de deleción clonal y anergia va a estar defectuosa. Esto pues nos va a dar como resultado producción de citocinas proinflamatorias, la activación de linfocitos T y B autorreactivos que van a producir autoanticuerpos. Esto pues nos va a dar como resultado un daño tisular. Estos pacientes también van a tener genes de respuesta tisular alterados y esto va a perpetuar este círculo, y esto es lo que conocemos como autoinmunidad. En el caso específico de la enfermedad tiroidea autoinmune, tenemos que un espectro que puede ir desde el hipertiroidismo al hipotiroidismo, pasando por el eutiroidismo, y los pacientes van a tener genes compartidos de susceptibilidad para enfermedades autoinmunes y genes específicos para enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto. En este momento, pues bueno, los individuos se van a exponer a factores de riesgo e inicialmente van a estar aparentemente normales, con un perfil tiroideo normal, con autoanticuerpos negativos. Si se exponen a estresores y se aumenta la exposición a los factores de riesgo, lo primero que van a hacer es producir autoanticuerpos y los datos del perfil tiroideo van a seguir normales. Si sigue la exposición, si siguen los factores de riesgo, si siguen los estresores, aquí ya va a empezar a tener alteraciones subclínicas en el perfil tiroideo. Aquí vemos cómo la TSH está aumentada, pero la T4 libre está normal, y aquí la TSH está disminuida, pero la T4 libre está normal. Hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínicos. Si continúa el paciente exponiéndose a los factores de riesgo, a los estresores, ahí es cuando ya vamos a tener alteraciones francas en el perfil tiroideo con presencia de autoanticuerpos. Y aquí tendríamos un paciente con enfermedad de Graves y aquí tendríamos un paciente con tiroiditis de Hashimoto. Entonces comparten mecanismos fisiopatogénicos en común, pero tienen diferencias. En el caso de la tiroiditis Hashimoto, tenemos para empezar la tiroides, que va a estar modificada por infecciones, van a presentar autoantígenos modificados que van a ser captados por los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales se van a activar y van a dar como resultado la producción de células plasmáticas con la sucesiva producción de autoanticuerpos, los cuales van a producirse en forma desmedida en presencia de una regulación defectuosa. Estos autoanticuerpos se van a dirigir hacia el tejido tiroideo y lo van a destruir. Va a desencadenar en destrucción de la glándula tiroides y fibrosis de la misma. Por el contrario, en la enfermedad de Graves, aunque empezamos de la misma forma, con una tiroides que va a tener antígenos modificados por infecciones y los linfocitos B pues van a activarse los autorreactivos y van a transformarse en los linfocitos B en células plasmáticas en presencia nuevamente de una regulación defectuosa y se producen autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van en contra del receptor de TSH, pero al contrario de la tiroiditis de Hashimoto, en la enfermedad de Graves no destruyen el tejido tiroideo, sino que estimulan la producción de hormonas tiroideas sin que exista la regulación normal. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pues bueno, se le da al paciente yodo radioactivo, se destruye la tiroides, pero esto nos va a dar como resultado la liberación de autoantígenos. Esto va a producir que se produzcan más
autoanticuerpos, pero en ausencia del órgano diana se van a ir hacia sitios donde compartan epítopos del antígeno, como lo son la grasa parda, que se encuentra en las regiones retroocular y pretibial. Conectando la enfermedad tiroidea autoinmune con la urticaria, tenemos que los anticuerpos antitiroideos pueden ser de tipo de IgG y también en algunos casos de IgE. Y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea no solamente van a irse hacia la peroxidasa tiroidea, sino también tienen la tendencia a unirse con otros tipos de peroxidasa. Los anticuerpos, tanto los antiperoxidasa como las antitiroglobulina, pueden formar complejos inmunes circulantes, los cuales pueden activar la cascada de complemento con la consiguiente liberación de C5A, la cual va a ser reconocida por el receptor en la célula cebada, produciendo una degranulación de la misma. Los complejos de antígeno-anticuerpo de tipo IgE contra la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina pueden unirse al receptor de alta afinidad en los basófilos, también promoviendo su degranulación. Las citocinas y las interleucinas también van a tener una participación en la inflamación que va a desencadenar la urticaria. Los pacientes con urticaria crónica van a tener un perfil inmunológico alterado. Los linfocitos van a tener una señalización dependiente de P21 Ras alterada y va a haber una mayor frecuencia de linfocitos T, interleucina 10 positivo, periféricos. Los mononucleares en sangre periférica van a tener una disminución de interleucina 4 y la producción de TNF-alfa, interleucina 10, MIP1A y RANTES va a ser incrementada. Las células dendríticas en sangre periférica van a tener una alteración en la producción de interferón alfa mediada por TLR9. En el suero vamos a encontrar aumento de niveles séricos de factor necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6, 13, interleucina 12 P70, interleucina 10 y factor activador de linfocitos B. También va a haber un aumento en la interleucina 6 y la proteína C reactiva en pacientes con hipersensibilidad a salicilatos. La cascada de coagulación también va a estar alterada y va a haber una activación de la vía extrínseca de la coagulación con aumento de niveles séricos de dímero D y fragmentos de protrombina. También en la piel de pacientes con urticaria crónica, aunque no veamos lesiones, va a haber infiltración celular. Esto por linfocitos T, esto también por neutrófilos y basófilos. En menor cantidad que en los sabones, en los cuales vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos T, de neutrófilos, de eosinófilos y de basófilos, pero vamos a tener alteraciones que no se presentan en la piel de los controles sanos. También en pacientes con urticaria crónica, aunque no veamos lesiones, la expresión de citocinas, quimiosinas y moléculas de adhesión celular va a estar alterada. De quimiosinas como CXCR3 y CCR3, que va a estar elevada, interferón gamma, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 8, las cuales van a tener expresión disminuida o moderada, a diferencia de los controles sanos, en las cuales no existen estas citocinas. Pues bueno, aunque tengamos al paciente aparentemente sin lesiones, la piel va a tener un infiltrado, la piel va a tener una expresión alterada de citocinas, de quimiosinas, de moléculas de adhesión, y el paciente pudiera estar potencialmente al borde de una crisis en cualquier momento. No hay que olvidarlo. Los autoanticuerpos sabemos que son marcadores de la presencia de la enfermedad. Son muy buenos biomarcadores, porque pueden preceder a la presentación de la misma por meses o inclusive años. Son marcadores de evolución y pronóstico, los cuales en títulos bajos van a formar parte de una respuesta autoinmunitaria normal. Sin embargo, en títulos altos van a dar como resultado daño a órgano blanco. Estos autoanticuerpos, en el caso de la enfermedad tiroidea autoinmune, ¿contra qué se dirigen? Esos son los 3 autoantígenos tiroideos más importantes. La peroxidasa tiroidea, la cual se encuentra en la membrana apical, la tiroglobulina, que se encuentra principalmente en el coloide, y el receptor de TSH, el cual se encuentra en la membrana basolateral. La más inmunogénica es la tiroglobulina. En este artículo del 2017, en una revisión sistemática de la literatura, la cual se hizo de 1983 hasta el 2016, se encontraron 240 artículos en los que hablan de urticaria crónica y enfermedad tiroidea autoinmune. De estos 240 artículos se seleccionaron
104 estudios relevantes. Los otros 136 artículos eran reportes de caso o no tenían una metodología correcta. Encontraron hasta un 53.6% de prevalencia de anticuerpos antitiroideos en pacientes con urticaria crónica espontánea. Los que encontraron con más frecuencia eran los anticuerpos antirreceptor de TSH en el 83.3% de los pacientes, antiperoxidasa tiroidea en hasta el 60% de los pacientes y antitiroglobulina en hasta el 42.6%. Relacionando entidades nosológicas, enfermedad de Graves y urticaria hasta el 9.1% de coincidencia y tiroiditis Hashimoto y urticaria entre el 0.5 y el 27.5% de que el paciente tenga las dos enfermedades. En edad pediátrica no se conoce aún con exactitud la historia natural de la enfermedad tiroidea autoinmune. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en pacientes pediátricos con enfermedad tiroidea autoinmune van a tener una mayor malignidad de nódulos tiroideos, hasta el 26.4%. Unas estructuras que han tenido mucha importancia últimamente en el caso de la enfermedad tiroidea autoinmune son las estructuras linfoides terciarias, ectópicas. Estas van a estar localizadas en el tejido inflamado. En el caso de la enfermedad tiroidea autoinmune es en la tiroides, donde va a haber un microambiente alterado, caracterizado por la expresión de citocinas y quimiosinas como CXCL13, CSL19, CSL21 y CXCL12, interleucina 22, 17, 21, 23, factor de necrosis tumoral y otras. Esto en ausencia de la interleucina 27 va a dar como resultado una proliferación de estas estructuras linfoides ectópicas que contienen centros germinales bien desarrollados. Sabemos que esta proliferación puede ser por dos razones. La primera es proliferación mediada por inflamación, en la cual este microambiente va a ser suficiente para que proliferen los centros germinales, y la segunda, la proliferación mediada por antígeno, en el cual, pues bueno, la presencia de los antígenos va a ser suficiente para que proliferen. En pacientes normales tenemos este patrón celular. Los linfocitos T foliculares cooperadores de tipo 1, 2 y 17, los cuales no van a expresar PD1 y no van a expresar ICOS en su superficie. Y tenemos otro subtipo en menor concentración que va a expresar PD1 pero que no va a expresar ICOS. En los pacientes con enfermedades autoinmunes tenemos los mismos subtipos pero en proporciones alteradas. Las de tipo 1 van a estar disminuidas y las que antes no expresaban ICOS, pues bueno, ahorita pudieran expresar ICOS. Y tenemos un tercer tipo que no se expresa en pacientes sin enfermedades autoinmunes, las cuales van a expresar PD1 en bastante cantidad y ICOS. Esto, pues bueno, se da por una interacción entre las células presentadoras de antígeno y los linfocitos TCD4 positivos en este microambiente caracterizado por interleucina 12, 23, interleucina 6, activina A y TGF-beta, y por medio de OX40 y su ligando, CD80 y CD28, el antígeno leucocitario humano tipo 2 y el receptor de células T y ICOS y su ligando. Esto, pues bueno, nos va a dar esta polarización hacia los distintos tipos, TH1, TH17 y T folicular cooperadores. Entonces tenemos que estas estructuras linfoides terciarias ectópicas van a estar en los folículos intratiroideos, van a ser folículos linfoides intratiroideos, son centros germinales bien desarrollados que van a tener linfocitos B, linfocitos T y células dendríticas, y aquí se van a dar los fenómenos de proliferación y apoptosis, recombinación de genes de inmunoglobulinas, expresión de moléculas de adhesión y de citocinas. O sea, vamos a tener en la tiroides todos los componentes necesarios para montar una respuesta autoinmune. Pasando a las guías de práctica clínica, que es lo que dice la guía mexicana de urticaria respecto a enfermedad tiroidea autoinmune y urticaria crónica. Pues bueno, primero que nada dice que los anticuerpos antitiroideos no deben de considerarse como causa de urticaria crónica autoinmune. Sin embargo, en la misma guía mexicana dice que en pacientes en los cuales no se ha podido encontrar una causa específica de la urticaria crónica espontánea, sí es útil solicitar anticuerpos antitiroideos y pruebas funcionales tiroideas.
destacando que frecuentemente se van a encontrar autoanticuerpos antitiroideos con función tiroidea normal. Sin embargo, no consideran que esta sea una relación causa-efecto, sino más bien que su hallazgo se toma como una expresión de la tendencia a producir autoanticuerpos. Respecto al tratamiento, pues bueno, no menciona que se modifique el tratamiento establecido en la guía mexicana de urticaria en caso de que encontremos autoanticuerpos antitiroideos y se sigue el mismo esquema. Antihistamínico, H1 dosis habitual, después se duplica o se cuadruplica la dosis y finalmente ciclosporina A, omalizumab y otros inmunosupresores. Esta es lo que dice la guía americana. La guía americana dice que la urticaria asociada a autoanticuerpos se refiere a la presencia de autoanticuerpos, como por ejemplo anticuerpos antitiroideos, en conjunto con urticaria y puede ser considerada un subtipo de urticaria crónica idiopática. Sin embargo, el valor pronóstico, etiológico y terapéutico de estos anticuerpos no ha sido determinado. Entonces, debido a que hay una evidencia o en ese momento había una falta de evidencia de alta calidad de suplementación de hormona tiroidea en pacientes con urticaria crónica, pues bueno, la indicación si prescribir o no prescribir esta hormona, pues es flexible y no da una recomendación sólida. Nuevamente, no se modifica el esquema de 4 pasos que propone la guía americana. En la guía británica se reconoce a la tiroiditis autoinmune como una asociación importante de urticaria. Sin embargo, pues bueno, la presencia de autoanticuerpos antitiroideos y urticaria tanto en niños como en adultos sugiere el diagnóstico de urticaria autoinmune. No indican de forma sólida el tratamiento con levotiroxina, sin embargo reconocen que se encuentran los autoanticuerpos en aproximadamente el 20% de los pacientes comparado con 6% de la población general. Nuevamente, no se modifica el esquema de 4 pasos que propone la guía británica y en el cual, como tratamiento de segunda línea, menciona a omalizumab, los antileucotrienos como el montelukast, ácido tranexámico, ciclosporina, mofetilmecofenolato, tacrolimus y como tercera línea, medicamentos que tienen indicaciones más específicas como el icatibant, hidroxicloroquina, metotrexate, danazol, sulfasalazina, warfarina. En la guía europea, pues bueno, sí se recomienda buscar intencionadamente anticuerpos antitiroideos y pruebas funcionales tiroideas, pero sin embargo no dicen cuál es el valor de diagnóstico, ni la asociación, ni nada. Nuevamente, no se modifica el esquema de tratamiento de 3 pasos. Comparando todas las guías, pues bueno, encontramos que todas coinciden en que como primer paso se dieran antihistamínicos de segunda generación en monoterapia a dosis habitual, las cuales, pues bueno, casi todas van a coincidir que en el segundo paso hay que incrementarlos hasta 4 veces la dosis habitual. En el caso de la guía mexicana, se considera el uso de antileucotrienos igual que en la guía americana. Y en el paso 3, que 2 de estas guías son de 3 pasos y 2 son de 4 pasos, pues bueno, aquí empiezan los tratamientos de segunda línea. En el caso de la británica son antileucotrienos y ácido tranexámico. En el caso de la europea y de la mexicana, aquí se menciona la ciclosporina A y el omalizumab. Tanto en la guía británica como en la guía americana, estos se agregan hasta el cuarto paso y todas consideran ciclos cortos de esteroides por vía oral, los cuales pues bueno, van a tener duraciones variables. En el caso de la guía mexicana, 5 a 7 días y en el caso de la guía americana lo recomienda hasta por 3 semanas. Entonces, en el caso específico de la urticaria crónica autoinmune asociada a la enfermedad tiroidea autoinmune, ¿las guías de práctica clínica son verdaderas balas de plata o hay lugar para mejorar? Bueno, la experiencia del servicio del año 2016 al año 2017 se atendieron 78 pacientes con urticaria crónica, de los cuales 24.35% estaban asociadas a enfermedad tiroidea autoinmune. De estos pacientes, 2 fueron menores de 18 años y
17 fueron mayores de 18 años. 9 tuvieron enfermedad de Graves y 10 tuvieron tiroiditis de Hashimoto. Entonces, si tenemos pacientes pediátricos, si tenemos niños que tienen urticaria crónica autoinmune asociada a la enfermedad tiroidea autoinmune. Respecto a los niveles de autoanticuerpos, pues bueno, en el caso de los pacientes con enfermedad de Graves, todos tenían anticuerpos antirreceptor de TSH positivos, los cuales fueron disminuyendo con el tratamiento y cuando se negativizaron, se controlaron de los síntomas de urticaria. En el caso de tiroiditis de Hashimoto, pues bueno, los más prevalentes fueron las antiperoxidasa tiroidea, los cuales estuvieron muy positivos, pero nuevamente, cuando disminuyeron los títulos de autoanticuerpos, se controlaron los síntomas de urticaria. También los antitiroglobulina inicialmente fueron positivos, pero al controlarlos, pues bueno, se controlaron los síntomas de la urticaria. ¿Qué tratamientos se utilizan en el servicio? Pues bueno, iniciamos con el uso de esteroides sistémicos y acetioprina para hacer blanco en la activación de linfocitos B y en la proliferación mediada por inflamación de las estructuras linfoides terciarias. También se utilizan inmunoestimulantes para estimular la inmunidad innata y evitar el reclutamiento del repertorio autoinmune. La levotiroxina se utiliza para promover un reposo glandular y hacer blanco en la proliferación mediada por antígenos. Y en caso de algunos pacientes se utiliza inmunoglobulina G endovenosa con su efecto de inmunomodulación. Entonces, en un paciente que llega con sospecha de urticaria autoinmune, se le hace su historia clínica, su exploración física y si esta corresponde, se solicita anticuerpos antitiroideos y perfil tiroideo. Esto nos va a servir para clasificar al paciente en dos grupos. Los pacientes con urticaria crónica autoinmune secundaria a enfermedad de Graves, que van a tener hipertiroidismo y anticuerpos antirreceptor de TSH, y los pacientes con urticaria crónica autoinmune con tiroiditis de Hashimoto, que pueden estar hipotiroideos, eutiroideos o en algunos casos raros, hipertiroideos, con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y con antitiroglobulina. Todos los pacientes van a recibir su esteroide vía oral cada 48 horas, esto para disminuir la incidencia de efectos adversos como síndrome de Cushing, y sus inmunoestimulantes, principalmente en lo que se utiliza en el servicio, glicofosfopeptical, aunque también se ha utilizado vacuna bacteriana, factor de transferencia, danazol y levamisol. Como segundo paso, se aumenta la dosis de esteroide o se agrega azatioprina. Y en caso de que no funcione ninguna de estas medidas, los pacientes pueden recibir inmunoglobulina G endovenosa a dosis de inmunomodulación. Los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, ya sea que tengan hipotiroidismo o eutiroidismo, van a recibir levotiroxina, y los pacientes con enfermedad de Graves van a recibir tiamazol o propanolol. Ahora, finalmente, pues bueno, nos quedan todavía preguntas por resolver. Primero, ¿cuál es el papel preciso de los anticuerpos antitiroideos en la patogénesis de la urticaria crónica autoinmune? No hemos podido ubicar un umbral en el cual se presenten los síntomas. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con urticaria crónica autoinmune secundaria a anticuerpos antitiroideos? Finalmente, la urticaria inducible y la vasculitis urticariana pueden estar asociadas a la presencia de anticuerpos antitiroideos. Tenemos el caso de un paciente con vasculitis urticariana hipocomplementémica con anticuerpos antitiroideos, al cual se le dio tratamiento y mejoró la vasculitis urticariana con la disminución de los anticuerpos antitiroideos, mejorando también los niveles de complemento. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, no te vayas. Si alguien quiere hacer algún comentario, bueno, todos van a hacer comentarios, pero ¿alguna pregunta sobre la presentación? ¿Sobre algo que quieran comentar? Bueno, vamos a pasar a la sección de comentarios. Pido a la primera mesa que está aquí, a la doctora Nora. No, no es cierto. Adelante. ¿Cuál es? En el servicio
Rutinariamente se realiza la determinación de anticuerpos antitiroideos y también sí se realiza la prueba de suero autólogo. Y sí hemos observado en algunos pacientes positividad de la prueba de suero autólogo. Sin embargo, pues bueno, hemos observado en más pacientes la presencia de anticuerpos antitiroideos, aún con prueba de suero autólogo negativa. ¿Qué porcentaje de pacientes se encontraron con urticaria idiopática? De estos pacientes de urticaria crónica. Más o menos de los que no encuentran nada absolutamente. Porque sigue siendo un volumen importante, ¿no? Ninguno. Eso es muy importante e interesante, ¿no? Porque está descrito que de los pacientes con urticaria crónica, el 50% no sabemos qué tiene, y es idiopática, porque no sabemos, ¿no? Probablemente. Ok. Ok, perfecto. Blanca. Los seguros de gastos médicos son los payasos, ¿no? Entonces, hay que mandar casi la bibliografía que en urticaria crónica. Yo les digo que es el peor paciente porque es el que te lo manda el que no te quiere, pero bueno, porque hay que buscarle y entonces muchas aseguradoras les tienes que mandar el artículo y todo, que exactamente, porque ya ven que No, si tú lo tienes como urticaria crónica y no sabes la etiología, hay que buscarle función tiroidea. Pero actualmente los endocrinólogos no quieren hacer tantas gamagramas porque no saben interpretarlos. Ese es el mayor problema. Nosotros tenemos pacientes con tiroiditis, pruebas de función tiroidea bajas y con hipercaptación en tiroides. Entonces eso los pone completamente fuera de sí porque no tienen una correlación. Nosotros vemos que está en fase de actividad de tiroiditis y por eso está hipercaptando. Yo les sugiero, si van a tener un paciente de estos, que le pidan las pruebas funcionales, si no está tomando levotiroxina o antitiroideos, que le hagan el gamagrama y si no, pues que le hagan el ultrasonido. Con esos 3 estudios y los anticuerpos ya tienes una correlación muy exacta de lo que le está pasando a tu paciente. Y es muy interesante porque en todos los pacientes, cuando les bajan los anticuerpos, se quita la urticaria y ya no recurre. Tenemos nódulos, como hay nódulos terciarios, se pueden malignizar. Ese es el problema de no tratarlos rápidamente, porque si los dejas mucho tiempo con la inflamación tiroidea, ese nódulo terciario se te va a malignizar. Hemos tenido pacientes con Graves que les hacen la tiroidectomía porque llevan mucho tiempo de tiamazol y han encontrado microcánceres ya. Entonces la inflamación tiroidea y los anticuerpos antitiroideos también te pueden ser marcador de que puedes tener una neoplasia. Cuando no los puedes controlar y no los bajas, seguramente el paciente está haciendo un proceso maligno. Sí, el seguimiento los vas midiendo y no tenemos un rango en el cual el paciente tenga urticaria con un nivel de anticuerpos. Hay pacientes que tienen urticaria con 120 de antiperoxidasa que consideramos títulos moderados. Tenemos pacientes que han tenido 30,000 y no tienen urticaria.
Entonces, cada paciente, de acuerdo a su predisposición genética, te va a dar la urticaria según su título de anticuerpos. Es aquí donde tienes que hacer la súper personalizada medicina para cada uno. ¿Y cómo mediar este conflicto que se presenta con el endocrinólogo? Ay, Porque Dios resulta mío. que no quieren dar hormona tiroidea o no quieren No, dar hay algunos endocrinólogos muy razonables, yo tengo convencidos como a 10, pero al 10%, el 90% nos siguen agrediendo porque sienten que somos unos metiches que les estamos quitando territorio. Lo que tendríamos que hacer es una clínica de enfermedad tiroidea autoinmune en la cual ellos tengan participación. Yo voy a tener acercamientos y les voy a suplicar a los de mi hospital que publiquemos juntos a ver si se les baja un poquito el odio, pero los endocrinólogos jóvenes son increíblemente accesibles, sensibles y están muy motivados. Los más viejos, así como nosotros, ya somos muy tercos. Entonces, Bueno, gracias. Comentarios, por favor. Buenos días, soy el doctor Diego Mendoza, de Servicio del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Nomás la plática estuvo muy buena, felicidades. Nomás para comentar, agregar que la predisposición genética, como ya comentamos, hay estudios recientes que han visto que pacientes con urticaria crónica pues tienen más del 15% algún antecedente familiar, algún familiar que tengan alguna enfermedad autoinmune, ¿sí? Ya comentamos que en enfermedades autoinmunes, la más común pues es las enfermedades endocrinológicas, tiroides de Hashimoto, enfermedad de Graves. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado algunas otras enfermedades gastrointestinales como enfermedad celíaca, enfermedades hematológicas, anemia perniciosa, porque hay pacientes que en el 77% desde el diagnóstico van a presentar en un periodo de 10 años alguna otra enfermedad autoinmune, no solo enfermedades tiroideas, ¿sí? Y pues ya la correlación con autoinmunidad, pues ya comentamos también que son la positividad pues de las pruebas positivas de sueros autólogos y la clínica, y también lo que son pues los autoanticuerpos presentes, hablando ya exclusivamente pues de lo que es las enfermedades tiroideas. También para agregar la experiencia en nuestro centro médico, tenemos una clínica de lo que es de urticaria y angioedema, en la cual como parte del protocolo de diagnóstico en urticaria crónica de nuestros pacientes, hemos encontrado, de acuerdo a lo que se ha reportado, alta frecuencia pues, en autoanticuerpos tiroideos, ¿sí? Entonces hemos trabajado nosotros con el servicio de endocrino y nada más que los pacientes a los quienes les hemos iniciado pues, terapia de sustitución hormonal, hemos tenido un buen control de la sintomatología, con disminución obviamente de los títulos de autoanticuerpos y de la control pues, asintomático de la urticaria crónica. Sin embargo, pues también en las guías de endocrino, la sustitución pues, en hipotiroidismo subclínico, pues ahí no está completamente avalado, por lo que requiere mayor estudio pues, para ver a quiénes pacientes sí y a quiénes pacientes no, se les va a poder iniciar pues, terapias hormonales. Pero para nuestra experiencia con la terapia de levotiroxina, pues hemos tenido una buena respuesta. Bueno, buenos días. Pues quiero felicitar antes que nada por la excelente plática. Yo soy la doctora Margaret Sharon Joal Mondragón, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y bueno, me di a la tarea, no tenemos mucha experiencia en cuanto a pacientes con el diagnóstico de urticaria crónica autoinmune. Encontré una revisión sistemática de Pavel y colaboradores de este año, publicado en Autoimmunity Reviews. Y bueno, ellos se dieron la tarea conjunta de buscar estudios sistemáticos, 64 revisiones en PubMed, y bueno, encontraron que de los pacientes con urticaria crónica, aproximadamente un 1% tiene autoinmunidad,
dentro de las enfermedades que más se encontraron fueron las siguientes: fue síndrome poliglandular, diabetes mellitus, anemia perniciosa, de la diabetes mellitus, insulino dependiente. Y en cuanto a las otras patologías, se reportó enfermedad tiroidea, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto. Y de estas, las que causaban urticaria, en primer lugar estaba la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, también mencionaron artritis reumatoide. Y en cuanto la afección, pues lo encontraron más en el sexo femenino, en pacientes de 20 a 40 años de edad. Y bueno, mencionan también en cuanto al abordaje diagnóstico, muy importante, mencionan solicitar prueba del suero autólogo, pedir autoanticuerpos, valorar la función tiroidea. Y pues nada más. Hola, buenos días. Soy la doctora Ana del Carmen García. Soy residente de alergia e inmunología clínica en el Hospital General de México de primer año. Y bueno, personalmente tengo atracción por la urticaria. Hablando específicamente de la urticaria crónica espontánea, sí, como ya lo mencionó mi compañera pasada en el artículo, creo que muchos leímos ese artículo, algo muy importante que se me hizo, que ya lo mencionaron, que después del diagnóstico de la enfermedad crónica, de la urticaria crónica espontánea, 77% de los pacientes fueron diagnosticados hasta después de 10 años. Entonces esta es definitivamente una enfermedad que nos hace surgir muchísimas dudas, muchísimas preguntas, porque la calidad de vida del paciente, yo creo que es como la línea o el objetivo de tratamiento, o buscar nuevos tratamientos para nuestros pacientes. Entonces, no solo la enfermedad tiroidea autoinmune nos tenemos que centrar en la urticaria, sino principalmente, de hecho, en un artículo menciona que es mucho más amplia la artritis reumatoide y sobre todo, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que también aborda un punto importante, la enfermedad de Hashimoto más que la enfermedad de Graves, y sobre todo que buscar en el contexto de mujeres entre 20 y 40 años y con susceptibilidad genética esta enfermedad. Y bueno, definitivamente sí es un tema extenso y sobre todo que tenemos muchas limitaciones todavía. La heterogeneidad de los estudios que tenemos, sobre todo las diferencias demográficas, los estudios pequeños dan aporte a mucha variabilidad de los estudios que nos van a limitar en cuanto a seguir estudios para buscar objetivos de tratamiento, porque también muy importante que de 5 pacientes con urticaria crónica espontánea, 1 no va a responder a las primeras y segundas líneas de tratamiento. Actualmente hay 2, ligelizumab y canakinumab, que están en estudio para estudio de urticaria crónica espontánea asociada a enfermedad autoinmune. Y bueno, sobre todo las preguntas que queremos ver es que si un paciente con enfermedad urticaria crónica espontánea con una enfermedad autoinmune tiene mayor riesgo, si tiene urticaria, de presentar una segunda enfermedad. Se supone que los pacientes con urticaria crónica espontánea y una enfermedad autoinmune son la mayoría, y menos del 2% de los pacientes van a tener una segunda enfermedad autoinmune. Y sobre todo que sobre el pronóstico de nuestros pacientes, saber si las características clínicas de esta urticaria, los marcadores positivos, la duración de esta enfermedad nos va a ayudar al pronóstico de nuestra enfermedad. Y sobre todo la presencia de anticuerpos, que tanto va a afectar al curso de la clínica, y sobre todo buscar factores de prevención, y que si per se la enfermedad el tratamiento de la enfermedad de la urticaria crónica puede mejorar la enfermedad autoinmune, o al contrario, y sobre todo los estudios, si per se la levotiroxina, hablando de la enfermedad tiroidea, va a ayudar a esta enfermedad crónica, la urticaria crónica espontánea. Y ya, muchas felicidades por tu presentación.
¿Qué tal? Buenos días, provecho. Soy el doctor Jair González, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica del INER. Felicidades por tu plática. Creo que es un tema bastante interesante, un poquito de repente complicado de abordar, ¿no? Y muchas discusiones alrededor del tema. Bueno, mi comentario va dirigido hacia algunos nuevos, no tan nuevos, bueno, quizá en los últimos 5 años, acerca de opciones de tratamiento. Vemos que el tratamiento es un poco complicado, ¿no? Entonces ha habido como diferentes, actualmente, bueno, ha habido como que varias discusiones sobre qué tratamientos pueden ofrecer diferentes pronósticos a estos pacientes. Y hay un artículo publicado en la revista de Alergia e Inmunología iraní que habla sobre el uso de las estatinas como ayudante al uso de los antihistamínicos. Este estudio habla acerca de que las estatinas tienen un potencial mecanismo favorable para la inhibición de la activación de los basófilos. Esto mediante la citometría de flujo, se demuestra con la expresión de CD63 positivo o negativo junto con el uso de los antihistamínicos. Esto habla acerca de que las estatinas tienen un potencial inhibición de lo que es el factor nuclear kappa B. Entonces, por medio de ese mecanismo podría haber inhibición de la activación también tanto de células B como de los basófilos. Entonces, podría ser una alternativa. En este estudio en particular, se habla de una corte de pacientes con de urticaria autoinmune en los que fueron reclutados con anticuerpos antitiroideos positivos y se trató de dar primero tratamiento con levotiroxina y al no tener mejoría se trató de implementar la terapia con las estatinas. Se encontró, fue un estudio que se midió primero, se dio tratamiento con antihistamínicos y estatinas a los pacientes y se midió contra antihistamínicos y placebo. Entonces se encontró que en el grupo de las estatinas la remisión de los síntomas urticarias se remitió aproximadamente hacia 12 meses. No se encontraron eventos versus el grupo que tuvo antihistamínicos con placebo con una P significativa de 0.048. Entonces hubo cierta mejoría respecto al grupo con placebo y ellos comentaban que podría ser una alternativa cuando el antihistamínico solo no tiene tanto efecto y que hay mayores eventos de urticaria sin el uso. O sea, podría ser una terapia alternativa. Y otros estudios emergentes que se están, bueno, que están apenas reclutando incluso pacientes es bajo lo que es la hipótesis para, por ejemplo, por la enfermedad de injerto contra huésped, el uso de células mesenquimatosas autógenas también se propone como una terapia que pudiera ayudar en estos pacientes de urticaria autoinmune. Es un estudio que apenas está iniciando, inició en marzo del 2017, se están apenas reclutando pacientes, pero ellos comentan que puede ser un estudio muy prometedor, como un estudio muy emergente en el tratamiento de estos pacientes. Y también se habla, hay estudios que apenas están publicando, que los resultados aún no están descritos, pero el uso de rituximab también como un anti-CD20, que podría ser una alternativa de tratamiento para estos pacientes con urticaria autoinmune. Yo creo que como inmunólogos tienen que pensar los mecanismos antes que buscar blancos terapéuticos como hacen la mayoría de los médicos. Ustedes tienen la obligación de pensar más que el resto de los médicos en relación a inmunología. Los anti-CD20 están inhibiéndote absolutamente respuesta inmune. Nunca te van a regular autoinmunidad, nunca. ¿Por qué? Porque aparte se llevan de corbata a las células reguladoras. ¿Tú sabes en qué subgrupo reside la regulación CD19? CD20, los linfocitos B. ¿Hay un subgrupo regulador? ¿Sabes en cuál subgrupo reside? No. Bueno, pues se las llevan de corbata y entonces nunca vas a regular. Entonces, no, las CD19 tienen un fenotipo específico de regulación y al estar utilizando anti-CD20 nunca vas a hacer regulación en autoinmunidad. Vas a matar al paciente. El paciente autoinmune no tiene el mismo espectro de grupos clonales que un paciente con trasplante o un paciente con cáncer. Eso es lo primero que tienen que ver ustedes en autoinmunidad y no se sabe en el repertorio clonal. Luego, en relación a las estatinas, ¿sí sabes la acción inmediata que causa la inhibición del factor nuclear? ¿Qué es lo que no expresan cuando tú das estatinas? Por eso pueden ser antiinflamatorios. Sí es una observación acertada, pero ¿qué es el producto final de la inhibición? Producción de radicales libres. No, inhibición de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2.
por eso pueden usarse como antiinflamatorios. Bueno, entonces piénsenle más. Y en relación a la sustitución tiroidea, ustedes son inmunólogos, no son endocrinólogos. Un tejido inflamado produce, ya lo demostramos ahí, mayor cantidad de autoanticuerpos. ¿Ustedes mandan a rehabilitación una artritis reumatoide en fase activa? No, esperas a que se desinflame. Igual la tiroides. Si está inflamada y está produciendo hormonas, cada vez va a producir más autoanticuerpos. Ponla en reposo para que ya no produzca más autoanticuerpos. Entonces hay que darle por eso, aunque esté eutiroideo, no pasa nada si le da sustitución. Es pensar como inmunólogo, no como endocrinólogo. Y luego también evitar que al estar en reposo ya no estás produciendo tantos autoanticuerpos. Entonces, rituximab, por favor, piénsenlo antes de darlo. Es una barbaridad darle a los pacientes autoinmunes rituximab. Nunca los van a regular, los van a matar, pero se mueren muy contentos. Los he visto en la terapia, en choque séptico y con tuberculosis diseminadas. Dicen, ay, hicieron por mí todo lo que pudieron. Pusieron el medicamento carísimo. Se van a morir, pero felices. Bueno, así son nuestros pacientes. Muy bien, muy bien. Adelante, querías comentar algo. Es bien rapidito. Soy pues Eucario, soy residente de segundo año de La Raza. Nada más porque comentábamos autoinmunidad y urticaria, pero también nos faltó comentar pues específicamente la autoinmunidad dentro de la urticaria per se fisiopatológicamente. Los anticuerpos antirreceptor de alta pues afinidad contra IgE y los anticuerpos contra IgE, que son los, digamos, los mecanismos que vemos indirectamente en las pruebas de suero pues autólogo, las ponemos y es lo que estamos intentando ahí pues dilucidar. Entonces pues eso es importante porque fisiopatológicamente, aún a pesar que nuestros pacientes tienen IgEs normales, ¿verdad? Estamos utilizando el omalizumab con un grado de evidencia pues alto. Entonces, pues ¿cómo? Pues si no tienen la IgE, pues va en base a esos mecanismos fisiopatológicos en donde el omalizumab puede hacer que haya una expresión o regulación a la baja de los receptores de alta pues afinidad para la IgE, de ahí que entonces nuestros pacientes se estimulan menos y pues mejoran. Entonces, hay que, como se había pues comentado la pues asociación con otros tipos de pues anticuerpos y no con los anticuerpos específicos, pues yo creo que valía la pena pues mencionarlo porque ahí va, ahí. Era un comentario corto. Bien, se mencionó también.